La mayoría de los hombres y también muchas mujeres van a sufrir la pérdida de pelo a medida que van cumpliendo años. La calvicie común se ha convertido así en una preocupación estética para muchas personas. Tanto es así en una sociedad caracterizada por la belleza publicitaria y la imagen digital. F-Salud ha venido a la Clínica IMEMA de Madrid para ser testigo periodístico de una consulta de tricología con la doctora Raquel Pérez Mesonero y una aplicación de un tratamiento capilar con el enfermero especializado Vidal Domínguez. Joan Guirado es periodista, ahora tiene 32 años y su calvicie siempre ha sido un lastre para su desarrollo profesional. ¿Por qué? Pues porque al final la imagen es algo que preocupa a todo el mundo, ¿no? Y cuando te dedicas a la vida pública o cuando tienes una cierta proyección pública, el hecho de no sentirte a gusto con tu imagen capilar pues te afecta en el día a día. ¿Y has recibido algún tipo de crítica o comentario al respecto? Siempre es lo típico, ¿no? Sobre todo más del entorno más cercano, pero también alguno con un poco más de mala leche, pues que al final se pueden solventar con este tipo de tratamientos. Como eres periodista, ¿tú crees que tu imagen personal siempre va a aportar un plus a tu trabajo? Bueno, yo creo que al final estamos en una sociedad en la que la imagen personal es muy importante y el hecho de causar una mejor o peor impresión en las imágenes, en las fotos o en los vídeos, pues evidentemente que realza el perfil profesional de cualquiera. Joan se realizó un primer trasplante capilar en Turquía cuando tenía 28 años, pero aún así la calvicie en las zonas no trasplantadas ha seguido aumentando, ha evolucionado sin remisión. Joan necesita detener la pérdida de pelo con urgencia. Doctora Pérez Mesonero, ¿qué tipo de alopecia aflige a Joan? Bueno, por su historia clínica y por la exploración que le hemos realizado por el momento, la sospecha es de que tiene una alopecia androgenética, la calvicie común. Lo confirmaremos ahora con alguna exploración más, pero el diagnóstico es claro, tiene una alopecia androgenética. ¿Y qué prueba de diagnóstico le va a realizar ahora? Vamos a realizarle un examen tricoscópico que nos permitirá ver con más detalle tanto las características de su cuero cabelludo como las características del pelo. ¿Es la mejor forma de determinar qué le está sucediendo al paciente? Sin ninguna duda, el examen tricoscópico es básico e imprescindible para completar el diagnóstico. Doctora, ¿qué está observando con el tricoscopio? Bueno, pues estamos observando una clara miniaturización de los folículos de su pelo remanente, no del que fue trasplantado, que se conserva grueso, pero el pelo que le quedaba y para el que no realizó ningún tratamiento, pues está efectivamente muy miniaturizado. ¿Y por qué ese pelo androgenético tiene esa tendencia a enfermar, a dañarse, a caerse? Tiene una sensibilidad especial a las hormonas masculinas, aunque se estén en niveles normales en la sangre, y el efecto continuado de las hormonas masculinas sobre los receptores del pelo hace que cada vez se vayan haciendo más pequeños y que su ciclo de crecimiento cada vez sea más corto. ¿Joan terminará perdiendo todo el pelo no trasplantado? Si hace un correcto tratamiento a partir de ahora, no. No solo no lo perderá, sino que conseguiremos que recupere parte del pelo perdido. ¿Y qué medicamentos o tratamientos médico-farmacológicos puede usted indicarle al paciente para que consiga ese objetivo? El arsenal es muy amplio, existe el minoxidil oral, existen diversos tipos de antiandrógenos orales, existe el plasma rico en plaquetas, infiltraciones en mesoterapia de algunos fármacos, todos usados en combinación y dependiendo del paciente en concreto y después de haber valorado su historia, podrían ser beneficiosos. ¿Y qué efectividad real y seguridad para el paciente demuestran estos medicamentos? Por ejemplo, como el minoxidil oral, el finasteride oral y en loción, el dutasteride, el PRP, etc. Todos los tratamientos que utilizamos están basados en evidencia científica y han demostrado su eficacia y su seguridad. Los tratamientos tópicos tienen una eficacia un poco más discreta, un poco más limitada y los utilizamos en casos que son más leves, y los tratamientos orales suponen un plus de eficacia con respecto a los tópicos. Los tratamientos infiltrados en mesoterapia son también un complemento, ya que potencian el efecto de los fármacos orales. Y en cuanto a efectos secundarios, tienen un muy buen perfil de seguridad, que se habla con el paciente antes de pautarlos y generalmente no hay ningún problema. Buenas noticias, Joan, para tu pelo y para ti. Sí, esperemos que esto funcione y que el pelo crezca. La doctora Raquel Pérez Mesonero le ha recetado dutasteride a través de mesoterapia. Joan, en noviembre tienes billetes para ir a la cumbre del G20 en Bali, Indonesia. Tú, como periodista, seguro que estás preparado para esta cumbre tan importante, pero ¿tu pelo está preparado para viajar? Bueno, me ha dicho que podía viajar sin problema, que me tape un poquito con una gorra, que allí habrá mucho sol y esperemos que ya tenga algún pelito más que ahora. Vidal Domínguez Rodríguez, enfermero especialista en tricología. ¿Cómo se aplica el dutasteride?
Bueno, el dutasteride intralesional lo que vamos a intentar es depositar el fármaco directamente alrededor del folículo piloso, de tal manera que, al ser uno de los fármacos que nos protegen contra la alopecia androgénica, va a hacer que la calvicie vaya a detener su curso notablemente. Vidal, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, pues realizamos una serie de pinchazos en el cuero cabelludo y de esta manera vamos a enlentecer el avance de la alopecia androgénica. ¿Cuántos pinchazos se ponen? Depende un poquito del cuero cabelludo del paciente y del área receptora, pero aproximadamente entre 30 y 40 pinchazos. Joan, ¿las inyecciones en la cabeza son como las pullas periodísticas a los políticos y a las políticas? Bueno, no te las esperas y te las clavan ahí a traición un poco, pero bueno, si son para bien, es como los políticos tienen que responder para quedar bien con la gente. ¿Te duele algo? Pensaba que me dolería un poco más. Vidal, ¿cuáles son las preguntas que te hacen los pacientes sobre el dutasteride? Bueno, una de las preguntas más comunes que me realizan es si es un fármaco que duele al infiltrarse, y yo les respondo que va diluido en un anestésico, de tal manera que el proceso es bastante indoloro. Otra de las cuestiones que me suelen preguntar más es si tiene algún tipo de efectos secundarios. El fármaco, como va directamente en la zona alopécica y no pasa a la sangre prácticamente nada, sería muy complicado que tuviera algún tipo de efectos secundarios a nivel sistémico. Joan, ¿tienes alguna pregunta para Vidal? A lo importante, ¿cuándo se nota esto? Bueno, decir que es un proceso un poquito lento. Los primeros resultados se pueden empezar a notar a los 3-6 meses aproximadamente de realizar las infiltraciones, pero el resultado final no lo tenemos hasta el año y medio de comenzar con las mismas. Joan tiene un diagnóstico de alopecia androgenética. Tiene un tratamiento para mejorar y mantener su pelo, todos sus folículos pilosos. Pero ahora es la hora de la verdad. Tiene que tomar una decisión. ¿Va a realizarse un segundo trasplante capilar? Nosotros ahora nos callamos y dejamos al médico y al paciente. Quería hacerme un segundo trasplante porque algunas partes del pelo pues no me acaban de convencer en mi día a día. No sé cómo lo ves. Bueno, la verdad es que hemos tenido la ocasión de revisar concienzudamente la historia clínica, las imágenes que nos has hecho llegar y el diagnóstico que ha realizado nuestra compañera dermatóloga, tricóloga, y realmente creo que es verdad que dada tu edad, eres un paciente joven, desde ese momento en que te has realizado el trasplante hasta la fecha actual, has continuado perdiendo pelo, que esto ocurre en los pacientes jóvenes que se trasplantan, aunque instauremos un tratamiento médico que tenga como fin mantener el pelo e intentar que no se pierda, es muy probable que con el paso del tiempo necesiten un nuevo trasplante. De ahí la importancia de que preservemos una zona donante suficiente para estos nuevos trasplantes. ¿Hay algún tipo de contraindicación? Así, porque claro, después del primer trasplante la zona donante se me notaba bastante, no sé si voy a tener ahí pegotes y si hay fórmulas. Pues es verdad, es una reflexión muy acertada la que haces. Indudablemente ha habido una extracción importante de unidades del área donante y quizá con el pelo muy cortito, o si fijamos mucho la atención en esa zona donante, podía ser perceptible una disminución de la densidad. Tendremos que ser muy cuidadosos en este segundo trasplante. El segundo trasplante siempre tiene una mayor dificultad, que es que ya la zona donante ha sido desgastada, se ha trabajado sobre ella, se han extraído un número de unidades y tendremos que ser cuidadosos para no sobreextraer y no agrandar ese efecto de visibilidad de que se han extraído unidades de esa área y que se haga visible que esa zona tiene una menor densidad y consecuentemente delate que se ha realizado un trasplante. La necesidad sobre todo es la parte delantera, ¿no? Donde atacar más aquí delante para disimular, ¿no? Dada la edad que tiene, es un paciente muy joven, la zona nuclear en la imagen del paciente es la zona frontal, la zona anterior. E indudablemente este tercio anterior de la cabeza, esta mitad anterior, es nuestro objetivo. Como el número de unidades que tenemos no es ilimitado, como el número de unidades que vamos a poder extraer va a venir condicionado por una zona donante ya desgastada, creo que tenemos que optimizar su utilización. Y optimizar su utilización es implantarlas con todo cariño, con mucho cuidado y abonándolas convenientemente después del trasplante en esa zona anterior, que es la zona nuclear en la imagen y donde el pelo trasplantado vivirá toda la vida. ¿Me podré peinar luego de hacer el peinado? Bueno, indudablemente ya te puedes peinar porque tienes pelo. Me cuesta. Te cuesta, pero estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que vamos a intentar repoblar de la manera más densa posible y más estéticamente aceptable esta área anterior, rejuvenecer todavía más tu imagen capilar y tu imagen personal en general.
Doctor Eduardo López Bran, mi colega periodista Joan Guirado, ¿tendrá una mejor imagen personal para presentar, entre otras cosas, informativos? Indudablemente vamos a hacer todo lo posible por mejorar su imagen. No tenemos que crear en él falsas expectativas, pero sí va a haber una mejora importante. Tenemos un condicionante que es un trasplante ya realizado con una extracción de unidades que quizá pues la implantación en la zona anterior, bien porque tenía pelo en ese momento o por alguna otra circunstancia que ahora no podemos precisar, pues está un poquito despoblada y eso tiene una gran influencia en la imagen. Creo que podremos ayudarle a rejuvenecer, a tener una imagen más joven y a que pueda seguir informando con la precisión y la seriedad que lo hace. Joan, ¿te has pensado este segundo trasplante capilar o todavía hay que reflexionar? No, yo creo que me ha convencido bastante, ya hemos superado la parte del miedo, así que a por todas. Ahora en la Clínica IMEMA de Madrid van a tener que obrar casi un milagro. Doctor, acaba de marcar la zona donde va a repoblar la cabeza de Joan. ¿Será suficiente? Indudablemente el número de unidades que obtengamos, como no va a ser un número ilimitado, las tendremos que utilizar estratégicamente de la manera que sea más rentable estéticamente para Joan. Y el sitio donde van a ser más rentables va a ser en la zona anterior o en la zona frontal. Vamos a ensanchar este macizo central que le han repoblado en un primer trasplante y que ha quedado un poquitín estrecho, lo vamos a ensanchar un par de centímetros a cada uno de los dos lados, con lo cual esto va a ganar mucha más densidad, va a rejuvenecer la imagen de Joan ahora y para siempre. Joan, no te quiero decir nada, pero ahora mismo tienes la cabeza como no te gustaría tenerla. Bueno, es como lo hubiese tenido si no me hubiese hecho nada, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos para evitar que hubiese quedado así. Cuando uno se mira ante el espejo y no se ve bien, no se ve con el pelo que quiere tener, ¿qué pasa por tu mente? Bueno, pues que hay que hacer cambios y los cambios, gracias a Dios, pues la medicina tan avanzada a día de hoy los permite de esta forma. Doctor Eduardo López Bran, ahora Joan no tiene prácticamente pelo en su cabeza, pero en Turquía le extrajeron de la zona donante hasta 1.800 folículos pilosos. ¿Se nota esta zona de la extracción? Indudablemente se ve que es una zona en la que se ha trabajado y que, lógicamente, es apreciable que la situación del área donante dificulta mucho una nueva intervención. No tenemos nada más que visualizar cómo esta zona de aquí, lógicamente la cabeza está rasurada, pero es bien apreciable que tiene folículos pilosos, esos puntitos negros, con una densidad normal. Y en esta zona donante que han utilizado podemos observar cómo las cicatrices que están a consecuencia de la extracción van a dificultar mucho trabajar esa área y obtener unidades foliculares. Este tipo de situaciones van a hacer necesario, muy probablemente, el que Joan tenga que realizar un tratamiento que llamamos de micropigmentación, que no es más que tatuar pequeños puntitos negros en las cicatrices para que se disimule estéticamente ese problema. Doctor, ¿podemos considerar que esta zona está arrasada? Es muy importante que preservemos zona donante, sobre todo en estos pacientes jóvenes, en cualquier paciente, que a medida que evoluciona la calvicie, estos pacientes van a necesitar un nuevo trasplante. Y, lógicamente, tenemos que prever esa evolución futura de su alopecia, de su calvicie, y preservar zona donante para poder repoblar aquellas áreas en las que continúe perdiendo el pelo. Joan tiene tatuado un corazón en su espalda. Quizá es un reflejo de su alma. Joan, ¿es tan importante tener pelo para ser feliz? Creo que sí, ¿no? Todos nos merecemos sentirnos queridos y ser queridos, y al final pues el pelo ayuda a que te sientas bien y que te vean bien. F-Salud siempre con los pacientes, en este caso con Joan, que para él es muy importante y para su profesión periodística mantener una imagen personal muy buena.